Muy buenas noches, estimados estudiantes. En este video explicaré la siguiente función que nosotros vamos a utilizar o la siguiente herramienta con la que disponemos para poder programar y corresponde a la instrucción de detección de flancos positivos y flancos negativos. Entonces, como primera parte, vamos a analizar qué es un flanco positivo y qué es un flanco negativo. Entonces, si nosotros consideramos el cambio de una entrada de un valor 0 a un valor 1, nosotros vamos a ver esa forma en una señal. Si aquí nosotros tuviéramos una línea de tiempo, aquí tuviéramos el valor de activación, entonces nosotros veríamos que aquí tenemos un valor 0 simbolizando desactivado y aquí tendríamos un valor 1 simbolizando activación. Y si esta señal variara de un 0, perdón, de una activación a una desactivación, entonces tendríamos una señal que sería de la siguiente forma. Veníamos con una señal activada y se desactiva. Entonces tendríamos esa forma. Un flanco positivo se refiere a esto y se simboliza habitualmente con una flecha que sube. Eso es un flanco positivo. Corresponde flanco positivo. Corresponde a un cambio de un estado falso o desactivado a un estado verdadero o activado. Eso es un flanco positivo. Y el flanco negativo es lo contrario, o sea, es esto. Y se representa a través de una flecha hacia abajo. Entonces, esto es un flanco negativo. Y este flanco negativo corresponde a un cambio de un estado verdadero o un estado activado, una entrada activada, a un estado falso o una entrada desactivada. Entonces aquí, si estamos analizando entradas y nosotros consideramos que en primer lugar la entrada estaba desactivada y se activó, ese periodo o ese evento de cambiar del estado de desactivación al estado de activación corresponde al flanco positivo. Y por el contrario, si la entrada estaba activada y se desactiva, entonces el evento de cambiar de un estado activado a un estado desactivado se llama flanco negativo. Y lo que ocurre es que en el software TIA Portal nosotros contamos con una herramienta para programar PLC Siemens que nos permite detectar los flancos. Y en realidad en la mayoría de las marcas también se van a encontrar ese tipo de herramientas. Entonces, para poder evaluar cómo se comporta esto, vamos a crear un programa donde nosotros podamos analizar cómo trabaja esta función. Para eso vamos a utilizar la entrada i0.0 y vamos a utilizar la salida q0.0. Ahora, la instrucción que a nosotros nos permite generar la activación o la detección del flanco, perdón, más que la activación,
la obtenemos dando doble clic en la entrada o en la instrucción de la entrada y colocando esto que dice P. Entonces fíjense que nos apareció otra, otra, otro espacio para poder colocar el direccionamiento de algún bit. Esto es para un bit porque nos dice ahí que es bool. Entonces es para poder trabajar con un bit. Bool viene de booleano y booleano son números que pueden tener dos estados posibles, o 0 o 1. Entonces es un bit. Y en este caso nosotros vamos a utilizar un espacio de memoria que está destinado a poder almacenar resultados intermedios que son las marcas de memoria. Estas marcas de memoria se almacenan en memoria, pero no tienen una relación directa ni con entradas ni con salidas. No está asociado a ellas, sino que tiene por función el poder almacenar información que es necesaria para que nuestro programa opere. Entonces aquí vamos a trabajar con la marca, bueno, se dice que este espacio de memoria es de marcas de memoria, así que se representa por la letra M, y al igual que los demás bits, vamos a utilizar el bit 0 del registro 0. Entonces con este 0 marcamos que estamos utilizando el registro 0, punto, y con el siguiente 0 marcamos que estamos utilizando el bit 0. Y ahí tenemos el tag M0.0, en realidad el direccionamiento más que el tag. Entonces, al igual que lo hicimos en algún momento anterior, si nosotros vamos aquí a la información del programa y analizamos el plano de ocupación de la memoria, entonces fíjense que aquí donde dice marca, nosotros vemos que existe un registro que se llama MD0, ese es el registro completo, los 8 bits, pero fíjense que aquí está marcado solamente el bit 0. ¿Por qué? Porque nosotros estamos utilizando la M0.0, esa dirección de memoria. Y si se dan cuenta, si yo coloco ahí el cursor, entonces me dice que es el tag 5. Y ese tag 5, aquí dando doble clic me muestra dónde está utilizado, que en el main en este caso, y en el segmento 1 del main. Entonces me indica que ese es el bit o el direccionamiento, la dirección que está asociada a ese bit. También podemos ver que tenemos el I0.0, recuerden que esto es el registro 0 y el bit 0, y que tenemos Q0.0, registro 0 de la memoria de salidas de Q y bit 0. Entonces, ¿por qué es necesario en esta instrucción agregar una dirección adicional? Bueno, esto más que nada es necesario para poder hacer la detección, para que el software haga la detección propiamente tal. Si nosotros tenemos una entrada, esto sería el estado en el que se encuentra nuestra entrada I0.0. Entonces en un principio pensemos que está desactivada. Por lo tanto, va a tener un estado 0 y luego va a cambiar a un estado 1. Para poder hacer esta detección nosotros necesitamos almacenar el estado anterior en alguna parte. Entonces, lo que hace esto es cuando el programa parte, él almacena en el bit de memoria M0.0 la condición en la que se encuentra nuestra entrada. Entonces, en esta parte nosotros vamos a tener, durante este tiempo, digamos, nosotros vamos a tener asociado a que la entrada está desactivada. O sea, el valor de M0.0 va a ser igual a 0 de desactivado, porque la entrada estaba en esa condición. Pero resulta que cuando la entrada se activa y comienza el ciclo nuevamente, o sea, aquí esto viene ejecutándose, aquí dice la entrada está desactivada en un principio, por lo tanto se guarda ese valor en esta memoria de acá abajo, o en este bit de aquí abajo, y el programa sigue, y nuevamente cuando vuelve, supongamos que en ese momento se activa, entonces él va a decir, la entrada es i0.0 y ahora tiene un valor 1. ¿Qué valor tenía? Y va a decir el valor que tenía era 0. Por lo tanto, si estaba en 0 y ahora está en 1, tenemos un flanco positivo o un flanco de subida también que se llama.
Entonces, en ese momento, esta instrucción se transforma en un 1 o tiene por resultado un 1. Y de esa forma se propaga el valor. Esta instrucción tiene por resultado un 1 y de esa forma se propaga el 1 hasta nuestra salida. Ahora, cuando ocurre eso, entonces en el momento en que hace esta comparación y hace este cálculo, entonces dice, la entrada está en 1, entonces almacena en el M0.0 el valor 1. Entonces ahora este M0.0 es igual a 1. Por lo tanto, el programa se sigue ejecutando y cuando vuelve acá, si es que la entrada sigue activada, entonces esto va a tener un 1 y va a decir qué valor tenía, un 1, entonces estoy en esta parte de aquí arriba y no hay ningún flanco de por medio. Así es que en ese momento el valor va a ser 0. Y en realidad, en el único momento en que la entrada nos va a entregar un valor que tenga un positivo es, o que tenga un valor verdadero, un 1, es cuando se genere este flanco. O sea, que cuando el bit en el que estamos guardando el valor anterior estaba en 0 y la entrada está en 1. Solamente en ese caso. Y por otro lado, tenemos la posibilidad de trabajar con la misma función, pero esta vez esta función, vamos a ocupar una entrada y 0.1, la vamos a trabajar con un flanco de bajada o un flanco negativo para hacer esa detección y vamos a utilizar el bit M0.1, el siguiente bit disponible en las marcas de memoria. Entonces en este caso se hace exactamente lo mismo. La diferencia es que en el único momento en que esta instrucción se va a hacer 1, va a ser cuando el valor almacenado en este bit que estamos ocupando como una memoria auxiliar, cuando este valor sea un 1 y el valor de la entrada sea un 0, o sea, cuando bajo, en ese momento esto se hace 1. Ese es el resultado. Y en todo momento es 0. Entonces, aunque la entrada está activada, estas dos instrucciones son 0. Aunque la entrada esté, o mientras la entrada esté desactivada, estas dos instrucciones son 0. Pero cuando la entrada está desactivada y se activa, en ese lapsus de tiempo, solo durante ese ciclo, entonces esta instrucción de detección de flanco positivo se vuelve verdadera y se transforma en un 1. Y cuando el valor está en 1 y se transforma en 0, o sea, cuando se desactiva una entrada, solo en ese instante de tiempo nosotros vamos a tener que esta instrucción se transforma en un 1. O sea, mientras una entrada o en el ciclo en que una entrada se desactiva. Recuerden que esto es por ciclos, aquí esto se ejecuta hacia abajo y después vuelve a ejecutarse y así sucesivamente. Entonces, durante un ciclo, esta se va a activar cuando exista esa condición y durante un ciclo esta se va a activar cuando exista esta condición, asociado obviamente a esta a la entrada i0.0 y esto a la entrada i0.1. Ahora, un ciclo cuánto dura depende de la carga que tenga el PLC, pero puede ser 20 milisegundos, puede ser 50 milisegundos, en el peor de los casos 100 milisegundos, pero no más que eso. Entonces hay que tener en cuenta que, bueno, podría ser más en un PLC que tenga mucha carga, podría llegar a ser más, pero habitualmente no es así. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nosotros en la simulación no vamos a ver aquí la línea, los colores verdes que vemos habitualmente cuando algo se activa, porque se produce en un solo ciclo y eso es muy rápido. Entonces, más que seguir dando explicaciones en el aire, vamos a simular para poder analizar cómo se comporta esta instrucción. Entonces, vamos a compilar primero para verificar que no exista ningún error. La compilación, aprovechando de de explicar este tema, la compilación nos va a indicar algunos errores en algún momento. Por ejemplo,
Si yo hago eso, me dice que aquí me dice que hay errores. Me dice hay como mínimo una rama abierta en el segmento que no va seguida de otro elemento. Creo que si yo doy doble clic aquí, claro, me dirige al segmento donde está el problema. Y es esto. Eso es un error de sintaxis, es un error en el lenguaje, en la escritura del lenguaje. Es como en español, como si yo una oración la dejara sin punto final, por ejemplo. Entonces, como esto trabaja en función de un compilador, de un software que cambia este código por un código que el PLC entienda, entonces el compilador considera esto como un error porque no está finalizada la instrucción. Entonces, de esta forma, cuando nosotros compilamos, nosotros evaluamos la sintaxis de nuestro, o el compilador en realidad evalúa la sintaxis de nuestro eh, código. Y acá nos muestra clics en azul que nos dicen que está todo bien. Pero ojo que no significa que el programa, la lógica del programa funcione de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Porque acá lo único que revisa es que todas las instrucciones terminen aquí en algún lugar, que no exista nada que sea incoherente para poder realizar la conversión al lenguaje que el PLC entienda. Pero en ningún momento va a revisar si la lógica que estamos agregando a nuestro programa o que estamos programando es la que nosotros queremos. Así que ojo con eso, que compile el programa no significa que funcione la lógica. La lógica hay que probarla, ojalá con una herramienta de simulación, o en el peor de los casos directamente en el proceso, pero teniendo máxima precaución, puesto que tiene que ejecutarse de acuerdo a lo que se requería en el requerimiento del programa o del requerimiento del sistema. Eso se analiza en la puesta en marcha y todas esas cosas. En los comisionamientos, etcétera. Ahora, probemos esto, así es que vamos a iniciar el simulador. Aceptar. Y una vez que se inicia el simulador, nos genera la carga automática. Entonces aquí está ya realizando todo el proceso que nosotros hacemos cuando presionamos la flecha de carga hacia abajo acá en la parte superior. Aceptamos los mensajes de alerta y arrancamos la CPU. Finalizar. Entonces luego de esto podemos simular. En realidad podemos, esto no es de simulación, esto es observar lo que está ocurriendo en la CPU del PLC. Lo que pasa es que la CPU es virtual, pero en un PLC real ocurre exactamente lo mismo. Yo lo hago de esta misma forma, la diferencia es que tengo conectado el PLC físicamente al computador con el que yo esté trabajando. Entonces esperemos que arranque. Listo, aquí tenemos nuestro sistema. Así que vamos a presionar aquí en cambiar la vista del proyecto. Vamos a abrir una tabla de simulación. Y acá, al igual que en los casos anteriores, colocamos las entradas que nosotros tenemos, y 0.0, y 0.1, y las salidas Q0.0 y Q0.1. Y tenemos el valor forzado, el valor de observación es el que me interesa, este, de visualización. Esto no me deja, pero ya. No, formato de visualización no, es el valor de observación. Chequemos aquí también. Este es el que interesa. Entonces, vamos a activar la I0.0. Recuerden que esto detecta solamente el flanco de subida, o sea, cuando cambiamos de falso a verdadero o de desactivada la entrada a activada. Entonces, aquí vamos a colocar verdadero, que se representa por cualquier cosa diferente a un 0, por un 1. Ahí se activó.
Y fíjense que, bueno, aquí se activó, pero fíjense que la salida, perdón, no se activa. Y en realidad no es que no se haya activado. Lo que pasa es que la salida solamente se activó en el cambio. Cuando esta entrada estaba en falso o estaba desactivada y se activó, en ese ciclo la salida se activó. Pero como les dije, esto ocurre a 10 milisegundos, a 20 milisegundos. Entonces, como ocurre tan rápido, nosotros no la vimos nunca activada, simplemente la vimos como que estuviera siempre desactivada. Y físicamente, por supuesto, nunca se activó, porque el relé no alcanza a cerrarse en ese tiempo. Recuerden que este PLC tiene salidas de relé. Entonces, no nos sirve para trabajar de esta forma, por lo menos, como lo estamos considerando. Si lo vemos en el flanco de bajada o en el detector de flanco de bajada, si yo coloco aquí, activo la entrada, entonces ahí se activa. Ah, y fíjense que me guarda el valor anterior, ahí tiene true porque la entrada está activada y aquí también. Y cuando yo lo vuelvo, cuando yo lo vuelvo a falso, fíjense ahí se cambió a falso, pero en ningún momento se activó. ¿Y por qué? Por lo que les comento, solamente se activó durante el evento de bajar, o sea, de que estaba activada la entrada y que se vuelve a desactivar. En ese tiempo, en ese ciclo, se activa la entrada, pero luego se desactiva, porque ya no está en esa condición. Entonces, para poder visualizar esto, lo que nosotros vamos a hacer va a ser modificar un poquito el programa y en realidad lo que vamos a hacer es utilizar las funciones set y reset. La función set basta con que durante un ciclo esté activada y nos va a dejar activada el Q0.0. Y acá va a ocurrir lo mismo, salvo que aquí va a ser cuando se genera el flanco positivo y acá cuando se genera el flanco negativo. Entonces vamos a activar las dos. Y vamos a colocar un tercer segmento donde tengamos los resets de ambas. Entonces aquí vamos a colocar I0.3 para, mire, todavía tengo almacenados los tags del proyecto anterior. Y acá vamos a utilizar la función que aprendimos en el video pasado, que era resetbf, desde Q0.0, que nos resete las dos entradas con las que estamos, perdón, las dos salidas con las que estamos trabajando. Entonces volvemos a cargar al PLC esto. Recuerden que es siempre necesario cargarlo, puesto que lo que está en el computador no es exactamente lo mismo que está en el PLC, a menos que carguemos el programa. Vamos a visualizar y utilizando nuestro software vamos a agregar aquí, a ver, control Z, no, vamos, era en insertar, no en agregar. Entonces esta la vamos a borrar, vamos a insertar otra para dejarlas separadas. Entonces aquí vamos a colocar I0.3, que es nuestra entrada que vamos a utilizar para poder hacer el reset. Entonces fíjense, I0.0 lo vamos a activar, lo vamos a llevar a 1. Y ahí, si se dan cuenta, la Q0.0 está activa. Pero fíjense que aquí está en azul, no está en verde como habitualmente, a pesar de que nosotros tenemos la entrada activa. ¿Y eso por qué es? Porque solamente él detectó, o esta función, el resultado de la función va a ser 1 solamente cuando detecta el flanco de subida. Y como aquí está en un estado estable, digamos, de activación, entonces no se cumple y el resultado es 0. Pero como utilizamos una función set, entonces Q0.0 quedó activado. Y si lo llevamos a 0, nuevamente, bueno, producto de que la función set mantiene activado, la salida sigue activada. Ahora, fíjense cómo trabaja el detector de flanco negativo. Entonces el I0.1 yo lo voy a llevar a 1. Pero en este caso, fíjense que la Q0.1 no está activada.
¿Y por qué no está activada? Porque no se ha generado la condición de desactivación, no se ha generado el flanco de bajada. Recuerden que esto es donde detecta un flanco negativo o un flanco de bajada, digamos. Necesita que la entrada esté activada y que se desactive, y cuando ocurra esa condición se va a generar un 1, y como se va a generar un 1 va a setear el bit asociado a la salida Q0.1, y aquí vemos que no ha ocurrido. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir? Cuando yo lo lleve a falso nuevamente. Estoy en verdadero y voy a falso. 0. Y ahí se activó, ¿ven? Ahí están activas nuestras dos salidas. ¿Y por qué se generó esa condición? Producto de que esto nos detecta el flanco de bajada y no el de subida. Entonces, en algunos programas, en algunas aplicaciones, nos va a convenir tener este tipo de condiciones. Por ejemplo, donde si yo tengo una cinta transportadora y yo lo que necesito es que cuando pase una caja, eh, yo necesito que me envíe una señal cuando la caja deje de pasar. Que en ese momento me envíe una señal, por ejemplo, para poder bajar una etiquetadora. Entonces yo tengo la, la caja, y la caja se va moviendo en la cinta transportadora, y necesito que cuando esta caja eh, desactive al fin de cuentas un sensor, entonces eso provoque una bajada ¿cómo se llama esto? De la etiquetadora. En ese caso, por ejemplo, me va a convenir utilizar un bit de flanco de bajada. Perdón, una instrucción que detecta el flanco de bajada. Ahí sí. A esto es lo que me refiero. Si nosotros analizamos los flancos, entonces si yo tengo un sensor que me está detectando el movimiento, eh, entonces una aplicación asociada a estas cajas en cinta transportadora sería esta, por ejemplo. Este sensor, bueno, detecta la posición de la caja, detecta que un elemento aquí corta su haz de luz, pero en nuestro programa, cuando nosotros programamos, nosotros podemos hacer que se active alguna lógica, por ejemplo, para bajar una etiquetadora, por poner un ejemplo, eh, cuando recién la caja es detectada. Y luego de eso, nunca más tenemos dentro del programa una señal asociada a esto, ni mientras permanece la caja en el lugar, ni cuando deja de detectarla. Eso puede ser una utilización para el flanco de subida o el flanco positivo. Y podemos tener esta misma condición, pero en un flanco de bajada. Acá, por ejemplo, donde cuando la caja comienza a entrar, no hay ninguna activación de nada dentro del programa. Aquí el sensor detecta y activa la entrada mientras la caja esté frente a él. Pero en el programa nosotros no vamos a activar nada según la lógica que tenemos programada, ni cuando comienza a ingresar la caja aquí, ni mientras se mantiene, sino que cuando sale la caja. Porque la entrada va a estar activada, y cuando la caja salga se va a generar el flanco de bajada o el flanco negativo, porque pasó de un estado de activación a un estado de desactivación. Entonces, para ese tipo de cosas es que nos sirve la utilización de estos flancos de subida y de bajada. Bueno, si reseteamos esto, entonces llevamos a uno la entrada de reset, se nos resetea todo, y nuevamente podemos volver a hacer los ejemplos o las pruebas que nos indican cómo funcionan estas dos instrucciones, la del flanco positivo o detector de flanco de subida, y la de flanco negativo o detector de flanco de bajada. Eso es, estimados. Espero que se haya entendido. Cualquier consulta me la dejan en el grupo de Teams, por favor, para poder responderla. Y será hasta el próximo video. Nos vemos.